A continuación vamos a ver la resolución del problema 9 de la guía parte 4 del segundo principio de la termodinámica. Este ejercicio dice: un mol de argón se encuentra encerrado en un cilindro provisto de un pistón de 25 centímetros cuadrados de sección a una presión de 20 atmósferas y una temperatura de 27 grados centígrados. Fíjense aquí abajo en el pie del ejercicio ya va a ir apareciendo una esquemita, que es lo que a ustedes les conviene ir haciendo en la hoja cuando van planteando el problema en sí, y donde van a ir recopilando todos los datos que pueden extraer del enunciado. Estamos, fíjense que bueno, el número de moles del gas es 1, así que bueno, eso generalmente es así, pero bueno, quizás algún día se pueden encontrar con un ejercicio que justo no es un mol, así que está bueno también tenerlo en cuenta. La presión inicial al que se encuentra el gas es 20 atmósferas, y las temperaturas, fíjense, está ya expresada en Kelvin, ¿sí? Por lo general, para la resolución de este tipo de ejercicios se trabaja con temperaturas absolutas. Bueno, ¿qué le pasa a este gas? Se lo deja expandir adiabáticamente contra la presión atmosférica. Fíjense que si les está indicando que es contra la presión atmosférica, es una forma diferente de decirles que la presión externa a la que se expande el gas es de 1 atmósfera. ¿Está? Entonces, también les dice que esta expansión es hasta un desplazamiento del pistón de 1 metro. Y este dato es importante porque el gas no se expande hasta que su presión iguala a la presión externa. Esta expansión no necesariamente va a ser de ese tipo, sino que es hasta que el pistón se desplace 1 metro, es decir, tiene aparejado un delta V fijo. Entonces, nos pide que calculemos la temperatura final, el calor, el trabajo, el delta E, delta H y delta S involucrados en el proceso, en el ítem A. En el ítem B nos pide que repitamos, suponiendo que la expansión es adiabática cuasiestática, y el apartado C nos pide que repitamos para una expansión adiabática contra el vacío. Entonces, vamos al ítem A. Siempre aquí les puse en la parte inferior izquierda de la diapositiva las 3 variables de estado, volumen, presión y temperatura. Cuando uno empieza a resolver estos ejercicios, siempre les conviene empezar por lo más fácil, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando ustedes tienen 2 de estas 3 variables de estado, pueden encontrar la tercera con la función de estado P por B igual a nRT. ¿Está? Quizás a ustedes les parece obvio esto, pero bueno, es bueno tenerlo en cuenta cuando uno empieza a resolver un ejercicio de este tipo, ya que es la forma más sencilla de poder extraer más información a partir del enunciado. Entonces, fíjense, para el estado inicial tenemos P y T, entonces podemos calcular fácilmente el volumen inicial del gas. ¿Qué pasa para el estado final? Bueno, por supuesto el número de moles no se ve alterado en esta expansión, y en el enunciado no podemos extraer ningún dato de P, T y B. Pero fíjense que nos dice que el desplazamiento del pistón es de 1 metro, así que conociendo la sección del pistón, podemos calcular ese delta V, ¿sí? Como área por desplazamiento. Esto nos da 2,5 litros. Fíjense, bueno, hay que hacer una pequeña reconversión de unidades. Entonces, conociendo el volumen final, le sumamos este delta V y obtenemos finalmente el volumen final, ¿sí? Entonces, de todas maneras, tenemos una de las 3 variables de estado para el estado final, y nos queda por ver cómo calculamos la presión final y la temperatura final. Ahora bien, fíjense, acá tenemos resumido lo que vimos en la diapositiva anterior. Si queremos hacer el diagrama de estado, fíjense que solo tenemos las coordenadas para el estado inicial. Este estado inicial, bueno, vimos que el volumen inicial es 1,23 litros de este gas, que se encuentra a 20 atmósferas, y está sobre la isoterma de 300 Kelvin. No podemos, o por lo menos todavía no tenemos información qué pasa con la presión final y la temperatura final. Entonces vamos por partes.
lo que es más fácil para estos tres procesos, el A, B y el C, es calcular el calor, ¿sí? Como el proceso es adiabático, el calor intercambiado entre el sistema y el medio ambiente es nulo. Vamos al trabajo. La fórmula de cálculo del trabajo parte de la definición de trabajo. Fíjense, es integral de P externa diferencial de B. Como la presión externa es constante, podemos quitarla de adentro de la integral y llevarla hacia afuera. Y nos queda integral del diferencial de B, que está integrado entre volumen inicial y final. Por lo tanto, nos queda P externa por volumen final menos volumen inicial o delta B. Reemplazando, nos queda que el valor de trabajo es 2,5 atmósferas litro. Si lo queremos pasar a calorías, recordemos el factor de conversión. Lo más fácil siempre es recordar las equivalencias del R. 2 calorías sobre mol Kelvin, que no lo ponemos porque se simplificaría con el denominador, equivalen a 0,082 atmósferas litros sobre mol Kelvin. Entonces, reordenando el tema de las unidades, nos queda que el trabajo vale 61 calorías. Es un trabajo positivo, lo cual es bastante coherente, o al menos totalmente coherente, mejor dicho, con un trabajo de expansión por la convención de signos. La variación de energía interna, como el calor es nulo, equivale a menos trabajo. Por lo tanto, es fácil calcular esta variación de energía interna como el signo opuesto de las 61 calorías que calculamos antes. Este valor de variación de energía interna nos está indicando, como es negativo, que hay un descenso de la temperatura para el caso de la temperatura final, ¿sí? La temperatura final es menor entonces que la temperatura inicial, y eso lo podemos dibujar de esta manera como está en la gráfica. Fíjense que otra cosa que se puede extraer de aquí, que ustedes ya esto lo vienen viendo desde que vieron trabajo, la unión del estado inicial con el final se puede hacer con cruces o con triángulos, estrellas o incluso nada, ¿sí? Lo importante es que ustedes no unan estado inicial y final con una línea llena. Esto estaría indicando que este proceso es no cuasiestático. ¿Qué pasa ahora? Fíjense, todavía no tengo forma de conocer la presión final y la temperatura final. Pero teniendo en cuenta, y esta es una carta muy importante a la hora de resolver un ejercicio de este tipo, todas las variaciones de energía interna que ustedes puedan, con las que puedan encontrarse, equivalen a un QB, ¿sí? ¿Y de dónde sale esto? Esto es lo que vamos a ver en la próxima diapositiva. A su vez, bueno, QB es N por el calor específico molar a volumen constante de un gas ideal por delta T. A modo de ejemplo, en la parte superior de la diapositiva volví a agregar la gráfica del ítem A. Fíjense que esto, bueno, lo hago a modo de ejemplo, pero esto lo pueden aplicar siempre que unan un estado inicial y uno final en este diagrama de estado. Entonces, aquí tienen la variación de energía interna es igual a QB. Esta igualdad se puede fundamentar en que la energía interna es función de estado. Entonces, estos estados iniciales y finales los puedo unir por un camino isocórico y hay excepciones, un camino isotérmico. ¿Sí? En este caso, bueno, isocórico y isotérmico sí o sí. Entonces, a modo de ejemplo, el camino isotérmico es este que está en pantalla, es el camino 1, donde se alcanza el volumen final de 6,23 litros y finalmente se arriba por una disminución de la temperatura de forma isocórica hasta el valor final del gas ideal. Entonces, la variación de energía interna es igual a la suma de la variación de energía interna del camino 1 y del camino 2. Fíjense, de forma muy sencilla, ustedes también pueden lograr esto a través del isocórico primero y luego del isotérmico, ¿sí? Serían las dos formas más simples de unir estos dos puntos. Entonces, para el caso particular de este ejemplo,
la variación de energía interna para el camino 1 es nula, ya que la energía interna es función monótona creciente con la temperatura para gases ideales. Y para el caso del camino 2, la variación de energía interna es igual a QB, ¿sí? Porque este proceso es isocórico, es decir, transcurre a volumen constante, así que Q es igual a QB, y a su vez el trabajo es igual a 0, ¿sí? Porque porque solo consideramos el trabajo expansional, que es igual a integral de P externa diferencial de B. Como el volumen es constante, el diferencial de B es nulo, así que el trabajo es igual a 0. Y el trabajo no expansional lo consideramos a su vez que también es nulo, no existe, ¿sí? Por lo tanto, es coherente que expresar la variación de energía interna como este valor de QB. Entonces, ahora sí, reemplazando dentro de esta ecuación, fíjense, en esta igualdad tenemos una sola incógnita, que es la temperatura final del sistema. ¿Está? Entonces, de aquí podemos calcular la temperatura final, que resulta en un valor de 279,7 Kelvin. A su vez, una vez que tenemos la temperatura final con el valor del volumen final y la ecuación general de gases ideales, podemos obtener la presión final, que da un valor de 3,68 atmósferas. Con estos dos valores entonces completamos el diagrama de estado que tenemos para este proceso. La variación de entalpía la podemos calcular como la variación de energía interna más delta PV, o a su vez reemplazando delta PV con NR delta T. Esta sería una de las formas. Otra de las formas para el cálculo de la variación de entalpía es a través del uso de esta igualdad, que de forma análoga a la variación de energía interna se basa en que la entalpía es función de estado, así que es igual a su vez a QP, que es igual a NSP delta T. Quizás esto ustedes también ya lo han visto antes, pero bueno, lo vamos a repasar en la diapositiva siguiente. Entonces, ¿de dónde sale esto? Siempre que ustedes unan un estado inicial y un final en el diagrama de estado, lo van a poder hacer por un camino isobárico y generalmente por un camino isotérmico, ¿sí? Para este caso, como es el del ejemplo. Entonces, el camino isobárico, en este ejemplo particular, sería este, y este sería nuestro camino isotérmico, ¿sí? También puedo hacer el isotérmico isobárico, que es exactamente lo mismo. Entonces, para este caso particular del ejemplo, cuando ustedes calculan la variación de entalpía del camino 1, les va a dar igual a un QP, ¿sí? ¿Y de dónde venía esto? Teniendo en cuenta la variación de entalpía del camino 1, que es delta E más delta PV, la variación de energía interna del camino 1 es igual a QP, ya que es el proceso isobárico, menos el trabajo de este camino, que como la presión es constante es igual a P delta B, ¿sí? Entonces, en el segundo término, para la variación de entalpía, se puede igualar a P delta B también, porque la presión es constante, y por supuesto teniendo en cuenta que el trabajo no expansional es nulo. Entonces, fíjense que P delta B se cancela y nos queda que la variación de entalpía para el camino 1 es igual a QP. Por otra parte, la variación de entalpía para el camino 2 va a ser igual a 0, ya que la entalpía es función monótona creciente con la temperatura, y si la temperatura es constante, la variación de entalpía es nula. Por lo tanto, arribamos a que delta H es igual a QP. Ahora bien, entonces para el cálculo de delta H, ya sea que lo hagan con la igualdad de arriba o la de abajo, les va a dar un valor. Fíjense que aquí lo tengo planteado para el cálculo como un QP, que es un mol por 5 medios de R por ese delta T que ya pudimos calcular en el paso anterior. Nos da un valor de menos 101,7 calorías. Y algo importante a destacar aquí es que tanto la variación de energía interna como la variación de entalpía
nos dieron valores negativos. Y esto es coherente con que tanto la entalpía como la variación de energía, tanto la entalpía como la energía interna son funciones monótonas, crecientes con la temperatura para los gases ideales. Entonces, si hay una disminución de la temperatura en este proceso, es lógico esperar que estos valores sean negativos. Bueno, entonces la variación de entropía, por último, partiendo de la definición, es igual a la integral del diferencial del Q reversible sobre temperatura. Siempre que ustedes calculen la variación de entropía, se tienen que empezar pensando si el proceso con el que ustedes están trabajando es un proceso reversible o no. En este caso, ustedes ya han visto que toda expansión o compresión también que se haga contra una presión externa constante no es un proceso reversible. Por lo tanto, para el cálculo de la variación de entropía, tenemos que pensar en un camino que sí sea reversible y le podamos calcular el valor de la variación de entropía y se puede entonces igualar a la variación de entropía para nuestro sistema. Y esto se fundamenta en que la entropía es función de estado. Siempre que se respete que el estado inicial y final del camino reversible alternativo es el mismo, es lógico y válido poder hacer esta igualdad. Entonces, ¿cuál es el camino reversible que vamos a tomar? Puede ser en distintas combinaciones o diferentes maneras. El más tradicional quizás o más simple es el de una expansión seguida de un enfriamiento isocórico, ¿sí? Una expansión, no les dije, mejor dicho isotérmica, que está bien indicado, con el enfriamiento isocórico. Puede ser también un enfriamiento isocórico con una expansión isotérmica, es decir, al revés. O hay otras formas quizás un poco más rebuscadas, pero bueno, como les dije antes, la más tradicional y más simple es esta. Entonces, la variación de entropía es igual a la suma de la variación de entropía de estos dos caminos. Para el camino 1, como la temperatura es constante en esta expansión isotérmica, se puede retirar de la integral y nos queda integral del diferencial del Q reversible, que a su vez es igual al trabajo reversible porque la variación de energía interna es nula, ya que el proceso es isotérmico. Ustedes ya vieron que el trabajo cuasi estático es nRT logaritmo de B final sobre B inicial. Sobre T nos queda, se simplifican las temperaturas, NR logaritmo de B final sobre B inicial. Para el proceso, el segundo proceso, la variación de entropía es igual, siempre arrancando de la definición, diferencial de Q reversible sobre T se puede igualar a QB, ¿sí? Entonces, ustedes recuerden que como QB es NCB diferencial de T dentro de la integral, si se integra entre una temperatura inicial y una final, nos queda que es NCB logaritmo de T final sobre T inicial. Ahora sí, se reemplaza entonces estas dos formulitas dentro de la variación de entropía 1 y 2 y nos queda que finalmente la variación de entropía es igual a 2 calorías sobre Kelvin, el cual es un valor positivo que es coherente con una expansión de un gas. Bueno, ahora para el ítem B debemos hacer todos los cálculos correspondientes, teniendo en cuenta que este proceso se hace de forma cuasi estática. Entonces, estamos frente a una expansión adiabática cuasi estática y nos enfrentamos nuevamente al problema de que no tenemos definidas las tres variables de estado para el estado final. Solo tenemos definido el valor del volumen final. Hay una ventaja para este ítem, que es que ya que la expansión es adiabática cuasi estática, podemos hacer uso de las ecuaciones de la adiabática, ¿sí? Muchas veces, siempre esto lo charlamos con los alumnos, cuando ustedes hacen uso de las ecuaciones de la adiabática, tengan siempre en mente que es para procesos cuasi estáticos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso anterior, estas ecuaciones no son válidas, sí son válidas para este ítem. ¿Y por qué es ventajoso? Fíjense que si ustedes tienen
el valor de el juego de valores, mejor dicho, entre el estado inicial y final de una de las tres variables y le falta un valor inicial o final para una segunda variable, esto lo pueden calcular con la ecuación de la adiabática cuasiestática. Ahora vamos a ver cómo. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones? Estas tres que están acá. La más fácil de recordar es P por B a la gamma es igual a constante. Gamma, recuerden siempre, es CP sobre CB. De forma, para a mí me resulta útil, de forma mnemotécnica, recordar que es CP porque es el CP es más grande que CB porque es 5 medios de R y no 3 medios de R, ¿sí? Gamma siempre es un número mayor a 1. No lo recuerden al revés porque, bueno, va a estar mal. Entonces, gamma vale 5 tercios y la forma más fácil de acordarse una de estas tres ecuaciones, P por B a la gamma. ¿Está? Después pueden interconvertirla con T con B y P con T a través de la ecuación general de gases ideales. Que esto seguramente ya lo tienen que haber visto en teoría. Entonces, haciendo uso de la más sencilla, que es P por B a la gamma, constante, esto nos está indicando que la presión inicial por el volumen inicial elevado a 5 tercios es igual a presión final por volumen final elevado a 5 tercios. Reemplazando, fíjense, con P y B inicial y a su vez volumen final podemos despejar la presión final. Entonces, reacomodando, fíjense, nos queda un valor de 3,15 atmósferas. Ahora sí, tenemos presión final y volumen final, que era 3,73. Podemos calcular la temperatura final para este gas luego de la expansión adiabática cuasiestática. Y lo podemos explayar todo en un diagrama de estado bien completo. Fíjense que en este caso lo superpuse con el diagrama de estado que habíamos visto para el ítem A. La temperatura final en este ítem es menor que la temperatura final para el proceso cuando se dio de forma no cuasiestática, ¿sí? Y esto ustedes ya lo vieron. Esto es coherente ya que la variación de energía interna es igual a, para este caso, a menos un trabajo reversible, que es máximo, y por eso el descenso de la temperatura es mayor que para el caso anterior. ¿Cómo unimos el estado inicial y final? Con línea llena, ¿sí? Eso siempre lo recuérdenlo para los casos cuasiestáticos. Y por supuesto completamos con todos los valores de P, B y T. Bueno, entonces ahora sí pasamos a calcular lo que nos pide el ejercicio. El calor intercambiado entre el sistema y el medio ambiente es nulo, ya que las paredes son adiabáticas para este sistema. El trabajo lo pueden calcular de dos maneras muy diferentes. Una de ellas consiste en utilizar la definición de trabajo, que es P externa diferencial de B. Ustedes lo que solían hacer, vamos a ver este camino de la forma que ustedes lo hubieran resuelto de la manera tradicional, o hubieran intentado resolverlo, mejor dicho, y bueno, cómo se debería hacer realmente, ¿no? Entonces, intuitivamente, la presión externa va siendo igual a la presión del gas en todo el proceso, ya que se realiza cuasiestáticamente. Un camino incorrecto a partir de esta igualdad es reemplazar la presión del gas con la de gases ideales, nRT sobre B, ya que la temperatura en esta expansión adiabática cuasiestática, ustedes ya lo han visto, no es constante, entonces se encuentran en un problema, ¿sí? No lo pueden retirar de la integral como hacían antes. Entonces, ¿qué se hace en estos casos si quieren tomar este camino? Se hace uso de la ecuación de la adiabática, en particular la P por B a la gamma igual a constante, a su vez la presión del gas va a ser igual entonces a una constante sobre B elevado a la gamma. Y esto es lo que se reemplaza con la presión del gas. Entonces, trabajando matemáticamente esto, se arriba a una expresión para el cálculo de trabajo que es igual a presión final por volumen final menos presión inicial por volumen inicial dividido 1 menos gamma. Esta sería entonces la fórmula de trabajo que ustedes utilizarían para el cálculo
en un proceso que sea expansión o compresión adiabática cuasi estática, ¿sí? Es un caso bien particular. Entonces, reemplazando con los valores de presión y volumen que tenemos de dato, el trabajo resulta ser igual a 19,28 atmósferas litro, que trabajando las unidades equivalen a 470 calorías. Es un valor positivo, lo cual es coherente con un trabajo expansional por el convenio de signos. Perdón, convención de signos. Bueno, la variación de energía interna es igual a menos trabajo, por el que el calor es nulo. Y este sería el otro camino, o mejor dicho, el fundamento del otro camino para el cálculo del trabajo. Fíjense, entonces el trabajo es igual a menos la variación de energía interna, que ya vimos que a su vez es igual a QB. ¿Sí? Entonces el trabajo lo pueden calcular como NCB delta T, fíjense que es muy sencillo, y a su vez reemplazando con todos los valores que ya teníamos, nos queda que es igual a 470 calorías. Fíjense que los valores coinciden si tomaron el camino de la integrada de la definición de trabajo o si tomaron el camino de igualar trabajo con menos delta E. Entonces la variación de energía interna es igual a menos trabajo, que ya lo calculamos anteriormente. Entonces la variación de energía interna adopta un valor negativo e igual a menos 470 calorías. Este valor negativo es coherente con una disminución de la temperatura, como ya lo vimos antes. A su vez la variación de entalpía la podemos calcular como un QP, que a su vez es igual a NCP delta T, que adopta un valor de menos 784 calorías. Ese valor también es negativo y también estaría indicando que la temperatura disminuye. La variación de entropía del sistema la podemos calcular entonces, como siempre, con su definición. En este caso, como el proceso es un proceso reversible, es válido igualar el diferencial del Q reversible con el diferencial del Q del sistema, y como el proceso es adiabático, este valor es igual a 0. ¿Sí? Entonces la variación de entropía es nula. Finalmente, para el ítem C, debemos calcular todas las variables para este proceso cuando se hace contra el vacío, es decir, estamos frente a una expansión adiabática contra una presión externa igual a 0. Entonces, como pasaba con el ítem A y el ítem B, debido a que las paredes del sistema son adiabáticas, el calor intercambiado entre el sistema y el medio ambiente es nulo. Por otro lado, el trabajo es igual a 0, ya que la presión externa es igual a 0, y como calor y trabajo son nulos, la variación de energía interna es nula, lo que estaría indicando que este proceso transcurre a temperatura constante. Entonces, fíjense, en el diagrama de estado, el proceso C lo hemos superpuesto a las gráficas anteriores. El estado inicial y final son los que están indicados como el mismo para los tres procesos, y fíjense, el estado final es el F'' que tenemos sobre la isoterma de 300 Kelvin. ¿Cómo unimos el estado inicial con el final? Este proceso es no cuasi estático, por lo tanto utilizamos en este caso cruces. ¿Sí? Pueden ser triángulos o pueden no poner nada. Lo importante es no poner línea llena para unir el estado inicial y final. La variación de entalpía también es nula, ya que la temperatura es constante. Y la variación de entropía la calculamos con la definición. La pregunta ¿es un proceso reversible este? Bueno, la respuesta es no, ya que el proceso no es cuasi estático. Entonces nuestro camino reversible por excelencia para el cálculo de la variación de entropía es una expansión isotérmica cuasi estática. ¿Sí? Entonces en este caso la variación de entropía va a ser igual a la de este camino reversible, que a su vez es igual al trabajo reversible de la expansión isotérmica cuasi estática, como vimos antes, que es nRT, logaritmo de final sobre de inicial. Las temperaturas se cancelan
y nos queda nr logaritmo de b final sobre b inicial. Reemplazando con los valores que tenemos, nos da 2,2 calorías sobre Kelvin para la variación de entropía, que es un valor positivo, lo cual es coherente con un aumento de la entropía debido a la expansión del gas. Por último, si se desea calcular la variación de entropía del universo, debemos tener en cuenta que la variación de entropía para el medio ambiente, debido a que el proceso es adiabático, si ustedes recuerdan, la variación de entropía del medio ambiente la pueden calcular como menos la integral del diferencial del Q del sistema sobre la temperatura del medio ambiente. Cualquiera fuera esta temperatura para el medio ambiente, debido a que el Q del sistema es nulo, porque todos los procesos son adiabáticos, la variación de entropía para el medio ambiente va a ser nula. Por lo tanto, la variación de entropía del universo va a ser coincidente con la variación de entropía para el sistema. Y es por ello que a su vez todos los valores obtenidos para la variación de entropía que obtuvimos para el sistema anteriormente van a ser criterios de espontaneidad.